Hola amigos, bienvenidos al capítulo de potencias. Para trabajar bien este capítulo de potencias, lo que debemos hacer es aprendernos ciertas propiedades de las potencias que nos van a ayudar a poder disminuir el trabajo, facilitar el trabajo. Lo recomendable siempre en este capítulo de potencia es aprenderse las propiedades. Porque si tú te sabes las propiedades vas a poder resolver muchos ejercicios. Si te faltan propiedades, probablemente tengas algunos problemas y dificultades para llegar al resultado. Por lo tanto, vamos a empezar a revisar estas propiedades. En primer lugar, hemos anotado 15 propiedades buenas, además quizás, pero hemos puesto las más relevantes. Estas propiedades lo recomendable es aprendérselas de memoria. Aprendérselas de memoria y aplicarlas. No solamente aprendérselas de memoria y decir, bueno, la propiedad tanto, tal y tal, no, sino que aprender las propiedades y poder ir trabajando los ejercicios. Yo les recomiendo que se hagan como una hojita donde ustedes puedan anotar las propiedades de las potencias y cuando se pongan a resolver los ejercicios de potencia, tengan las propiedades al lado. ¿Mm? Muy importante es que ciertas propiedades se van mezclando entre sí. Ya los vamos a ir comentando algunas. Partamos por la primera. Propiedad de la potencia. La primera dice que todo número elevado a cero siempre va a ser 1. Siempre. Entonces yo podría poner un ejemplo inmediatamente y decir, ¿qué pasa si tengo 512 elevado a cero? Esto va a ser 1. Siempre, cualquier número elevado a cero va a ser 1. ¿Sí? Segunda propiedad. Dice que todo número elevado a 1 siempre va a ser el mismo número. Recuerden que la potencia es cuántas veces yo voy a multiplicar la base. Eso significa que yo voy a multiplicar a, voy a tener una sola a. Por lo tanto va a ser la misma. Esto es súper importante, sobre todo cuando veamos el capítulo de álgebra, porque en general, cuando aparecen letras que no tienen nada, uno debe en cierto momento decir que está elevado a 1 que no se escribe. En la tercera propiedad, bueno, aquí podemos poner un ejemplo y decir 5 elevado a 1 es 5, siempre. En la tercera propiedad es lo siguiente, un número negativo elevado a un exponente par, número negativo elevado a un exponente par, siempre va a ser positivo, siempre. Es decir, a cuadrado. Siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Hagamos una pausa acá. Lo que estamos haciendo nosotros es multiplicar a por menos a. Si ustedes se fijan, menos por menos, más. Y siempre que sea par, el exponente va a pasar lo mismo. Que tú vayas jugando, tú vas multiplicando los signos, vas cumpliendo la regla de los signos, siempre te va a dar positivo. Entonces, esto es a cuadrado. Bien. Un ejemplo de esto numérico podría ser menos 3 elevado a 2. Entre paréntesis, menos 3 elevado a 2. Vamos a poner mejor aquí. Menos 3 entre paréntesis elevado a 2. ¿Qué dice la propiedad? Número negativo elevado a exponente par siempre va a ser positivo. Entonces esto me va a quedar 3 elevado a 2. ¿Ven? Cualquier número negativo elevado a exponente par siempre va a ser positivo. Un ejemplo, menos 3 elevado a 2, 3 elevado a 2. Pero inmediatamente pusimos otro número aquí abajo. Y también es negativo, pero ojo, ese signo menos no está incluido en la base. Aquí sí, porque está entre paréntesis. Por eso lo pusimos uno sobre otro, para notar la diferencia. Mira, lo que está haciendo acá es repitiendo menos a por menos a, pero aquí no, porque el signo está afuera. Siempre que el signo esté entre paréntesis es donde vamos a ocupar esa propiedad. Si no está entre paréntesis, lo que estamos haciendo al final es esto, menos a por a. Menos por más, menos a por a cuadrado. Entonces, cuando es, aunque sea par, impar, da lo mismo, si la base no tiene incluido ese signo negativo, va a seguir siendo negativo. En el caso 5 dice lo siguiente, un número negativo elevado a un exponente impar siempre va a ser negativo. De esa manera.
¿Por qué? Lo mismo que acá. Imagínense que tuviésemos otra A. Menos por menos, más. Y ese más por el menos va a ser menos. Y siempre que sean impares, siempre pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hay que aprenderse? Número negativo elevado a exponente impar siempre va a ser negativo. En el 6, esta propiedad se llama potencia de una potencia. Es decir, que tú tienes una base con un exponente y a la vez ese está elevado a otro exponente. Bueno, ¿qué debemos hacer acá? La propiedad dice, usted tiene que multiplicar. Entonces, potencia de una potencia se multiplican. Esto es a elevado a 6. ¿Bien? En el 7 tenemos lo siguiente. Tenemos multiplicación, estamos multiplicando potencias de igual base. Fíjense que la base es la misma. Multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué dice la propiedad? Que tú vas a conservar la base y vas a sumar los exponentes. Se conserva la base, se suman los exponentes. Cuando tú multiplicas potencias de igual base, se suman los exponentes. Potencia de una potencia se multiplican. Ahí hay una diferencia que tienes que tener claro. Por ejemplo, si esto fuera 2 elevado a 6 por 2 elevado a 7, conservo la base que es 2 y sumo 6 más 7, 13. De eso se trata, esa propiedad. Y si en la multiplicación se suman, ¿qué crees que pasará en la división? Se restan. Se conserva la base y se restan los exponentes. Se restan. Por ejemplo, 2 elevado a 8 dividido en 2 elevado a 4, por ejemplo. Conservo la base y resto. 8 menos 4 es 4. ¿Bien? Algo importante acá que mencionar. Nosotros podríamos, por ejemplo, tener, vamos a poner un ejemplo acá, podríamos tener 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a menos 5. A menos 5. ¿Puede un exponente ser negativo? Por supuesto. ¿Qué dice la propiedad? Conserva la base, resta los exponentes. Conservo la base y resto 3 menos 5. Ese menos 5 está acá y estoy restando los exponentes, pero estoy restando un negativo. ¿Qué va a provocar eso? Menos por menos es más, es decir, se va a transformar en un número positivo. 2 elevado a 3 más 5. Y esto me va a dar 2 elevado a 8. ¿Ven la diferencia? Entonces mucho cuidado con los exponentes negativos cuando tienes división, porque se va a transformar en más. ¿Bien? Aquí yo puse un 8'. 8' es como una continuación. ¿Por qué? Porque una división puede aparecer de esta forma o puede aparecer como fracción. Recuerden que las fracciones también son divisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer acá, primero, es poner las bases iguales. Entonces esto era A. Bien, hoy sí. División de potencias de igual base. Vamos a conservar la base y vamos a restar los exponentes. Lo mismo que arriba, solamente que aquí está escrito como división de esta forma o como fracción. ¿Bien? En el 9 tenemos, fíjense que las bases son distintas, pero los exponentes son iguales. ¿Qué dice la propiedad? Cuando tienes multiplicación de bases distintas y exponentes iguales, tú vas a multiplicar las bases y vas a conservar el exponente. Entonces, el exponente se conserva y se multiplican las bases. En la división pasa lo mismo. Se dividen las bases y se conserva el exponente. Se dividen las bases, división, fíjense que es el mismo. Las bases son distintas, se conserva el exponente y se dividen las bases. Que también puede ser una fracción, como en este caso de acá. Podría yo haberlo escrito como fracción, también se conserva
el exponente se divide en la base. Bien, ¿qué pasa en el caso 11? En el caso 11 lo que tenemos es un exponente negativo, como aparecía acá cuando hicimos la división. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, lo que debemos hacer es lo siguiente. La propiedad dice que esto va a ser 1 partido por a elevado a 2. Es decir, ese signo lo que va a hacer es que la a se va a quedar en el denominador. ¿Por qué? Piensa tú en un número cualquiera. 5. 5, el número 5, un número entero, está dividido, yo lo puedo escribir así, dividido por un 1 que no se escribe. ¿Ok? Si yo a esto le pongo menos 2, por ejemplo, lo que tengo que hacer primero es sacar ese signo menos, molesta. Y ese signo menos lo que va a hacer al sacarlo es que esto se dé vuelta. Esto se dé vuelta. Lo único que hace ese signo menos es darme el inverso multiplicativo. ¿Bien? Lo que pasa es que esto no se escribe. Entonces si yo tengo 5 elevado a menos 2, inmediatamente va a ser 1 partido por 5. Por ejemplo, lo vamos a escribir acá. 4 elevado a menos 3. Esto va a ser 1 partido por 4 elevado a 3. Ah, pero aquí lo puse acá. Sí, también puede ir acá. También puede ir ahí. Ya vamos a ver esa propiedad. Entonces lo que hace esto es que cuando tú tengas un número entero elevado a un exponente negativo, tienes que darlo vuelta. 1 partido por. Algo muy importante, pero muy, muy importante, para que te quede muy claro, es que ese signo menos de arriba del exponente no tiene ninguna relación con un signo menos de la base. Por ejemplo, si este fuera negativo, uno podría decir, yo he visto alumnos que dicen, pero menos por menos es más. No tienen relación, porque ese signo menos del exponente lo que hace es invertir. Nada más. Nunca se va a mezclar con el signo de la base. Nunca. Bien, y en este caso acá, aquí ya tenemos una fracción. Cuando tenemos una fracción, es el caso que yo les ponía acá. Va a ser lo mismo. Lo que pasa es que esto es un número entero. Este 1 no se escribe. ¿Sí? Solamente era para explicarles por qué quedaba 1 partido por. Aquí, si yo quiero sacar ese signo menos, lo que voy a hacer es dar vuelta la fracción. ¿Ven? De aquí a acá desapareció el signo menos siempre y cuando yo lo dé vuelta. Acá, ¿qué tenemos acá? Bueno, esto es el inicio para hablar de raíces. Esto es una raíz. C de a elevado a b. En algún momento, solo para mencionarlo, pero en algún momento cuando vean el capítulo de raíces, esto va a ser muy importante saberlo. Entonces son potencias fraccionarias. El caso 14 y el 15 a lo mejor están de más, pero yo creo que es importante hacer una diferencia. Si ustedes se fijan, esto que está acá es igual a esto de acá. Son iguales, miren. Porque lo que te quiero explicar es que cuando tú tengas un paréntesis con un exponente, ese exponente va a ser para cada uno. Va a tener que a elevado a 2, a elevado a c por b elevado a c. Por ejemplo, si existiera 4a elevado a 2, esto va a ser 4 al cuadrado a al cuadrado. Entonces es para el número y para ese. Entonces siempre todo lo que esté entre paréntesis va a tener el mismo exponente. Que es el caso al revés, ¿sí? ¿Se fijan? Es al revés. Cuando tengo exponentes iguales y lo conservo, multiplico las bases, esto es al revés. En matemática pasa mucho. Que tú puedes ir hacia un lado, llegar a un resultado, pero también de ese resultado llegar a lo que era. Siempre. Hay mucho en eso en matemática. Y en este caso es parecido a la división, pero en este caso escrito como fracción. ¿Qué va a pasar acá? Que el c, ese exponente, va a ser para el numerador y para el denominador. Entonces me va a quedar a elevado a c partido por b elevado a c. Que sería este caso, pero está escrito
de esa forma. Entonces, con estas propiedades, amigos y amigas, los invito a que podamos hacer ejercicios.